Estábamos conversando con el profesor Elis Mercado. 27 de febrero, profesor, dejamos en la otra parte del programa. Sí, usted decía que la historia tiene hechos negativos y hechos positivos, pero en el 1989, cuando ocurre el 27 de febrero, era un pueblo que quería un cambio, que quería mejoras en su condición de vida o en su condición como país. Sin embargo, bueno, los políticos agarraron eso, dice la historia también, entre había militares, hubo fuerza, hubo represión, hubo mucha convulsión y se perdió el objetivo. ¿Qué nos dice usted al respecto para toda la gente que nos ve a través de la televisión? Mira, ningún acto histórico es simple. Es decir, no es simple en su análisis, pues en su desarrollo. Son complejos. Por supuesto, allá hay una mezcla de rabia, allá hay una mezcla de frustración, allá hay una mezcla de rebelión, allá hay una mezcla de protesta. Pero yo quiero decir que fundamentalmente lo que lo caracteriza, la característica fundamental del 27 de febrero fue la violencia. Independientemente de que esa violencia fuera la respuesta a unos sentimientos de frustración y de rabia que se estaban acumulando ya en la población venezolana. Pero hay mitos, hay muchos mitos. Mira, eso estalla, es una cuestión puntual en Guarena. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental porque comenzaron a difundir los saqueos que se estaban efectuando en Guarena. Se expandieron a Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, por cierto, en menor grado en Maracaibo, pero comenzaron los saqueos en el país. Esos saqueos que obedecían, primero, repito, que había cierto malestar, es cierto, había frustración por una situación en el país que se venía descomponiendo. Recuerda que en 1983 ocurrió el Viernes Negro. El Viernes Negro trajo una serie de secuelas, de consecuencias no muy positivas para la economía venezolana. Pero, por ejemplo, un mito, uno de los tantos mitos que se forman alrededor del 27 de febrero, fue la reacción ante las medidas del gobierno de Pérez. Ese afán del neoliberalismo, como se dice, que tiene cierta razón, de los gerentes neoliberales, de presentar un paquete de reformas económicas. Mira, entre la coronación de Pérez, lo que llamamos la coronación de Pérez, donde el principal, la vedette, la gente no recuerda, fue Fidel Castro, el gran amigo de Carlos Andrés Pérez. Bueno, esa coronación, entre la asunción de Pérez como presidente y ese estallido el 27 de febrero no pasó ni un mes. Mentira, que eso no se sabía todavía. El paquete no se conocía ni se había puesto en práctica, simplemente el aumento de la gasolina. Entonces a uno le da cierta decepción con algunos analistas que hablan de la reacción frente al paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Eso es falso, eso es falso. Había sentimientos, pero mucho más atrás. La otra, tratar de enjuiciar a Ítalo del Valle Aliegro. Ítalo del Valle Aliegro, yo oía mucha gente de la izquierda, la gente que militaba con nosotros en la izquierda, prácticamente rogando que el general Ítalo del Valle Aliegro, que es uno de los grandes militares de este país, hombre culto, democrático, no tomara el poder, que lo tuvo, la posibilidad de tomarlo en la mano, sobre todo después de aquella actuación del doctor Izaguirre y luego la valerosa actuación de Pastor Heydra. Bueno, podía haber tomado la rienda del poder en Venezuela y no lo hizo. La tuvo en la mano, se calmó la situación, la gente pedía mano dura porque las hordas de bandidaje en las calles era terrible, la cantidad de muertos. Nosotros sabemos, aquí en Valencia no son los muertos que se dijo, hubo más. No, inclusive a nivel nacional se habla de que no solamente fueron esos los que reseñaron, entre comillas, de que existía mucho más doloroso, sobre todo para el país, ¿no? Ayer oí un portavoz del chavismo hablando de 5.000 muertos, otros hablan de 4.000, otros hablan de 3.000, otros hablan de cifras oficiales de 400 muertos. Bueno, lo cierto es que la complejidad de esos sucesos fue tan grande que es imposible incluso hasta determinar el número de muertos. En ese momento había frustración, había rabia. ¿Valió la pena esas muertes que por supuesto ninguna muerte es buena, pero al ocurrir ante un hecho que lo llevan histórico, bueno o malo, ¿valió la pena 1989
al 2012 en estos momentos, esa lucha por lo que luchábamos para un mundo mejor, para una Venezuela mejor? Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Las consecuencias de esta situación de aberración política que nosotros vivimos en estos momentos tiene más que ver con el 4 de febrero y con el 27 de noviembre de 1992. El 27 de febrero ha servido después mucho tiempo a un gobierno dirigido por los golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre como una justificación. Este es un gobierno que no tiene épica ni individual ni colectiva. Digo, no tiene épica colectiva porque no fueron eficientes combatientes para lograr una idea perversa como son los golpes de Estado. Y el presidente de la República, recuerden ustedes que él se develó por primera vez como un hombre que rehuía las responsabilidades y se escondía en el Museo Militar para que Manuel Caballero lo calificara como el héroe del Museo Militar. Entonces, como no tienen épica, no es un Fidel Castro que tiene la épica de la Sierra Maestra, no es un presidente de Nicaragua, Ortega, que con todas sus aberraciones de todo tipo, pero un hombre que era combatiente del Frente Farabundo Martí, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces son gente que combatieron, que tienen épica. Entonces, o Allende, que muere, se suicida antes de caer en las manos de los gorilas militares en Chile. Esa épica no la tiene Chávez. Entonces tienen que transformar la historia, alterar la historia. Para buscar su épica y podamos aceptarlo. Exactamente, para buscar su épica. Una épica perdida, una épica que no existe. Andan en busca de la épica perdida, para hablar en términos de Proust. No andan buscando el tiempo perdido, sino la épica también que nunca tuvieron a mano. Entonces, eso es lo que se entiende, que todo ese proceso de perversión de la historia, de incorporación, de incrustación de mitos y leyendas en la historia de Venezuela, en el imaginario histórico venezolano, de hecho que no tienen nada que ver de verdad con la verdadera historia, no la historia dictada oficialmente como ahora. Ahora los cultores... Ahora tenemos una historia decretada. Hay una historia oficial que la regentan, la dirigen, la organizan y la administran los que antes cuestionaban la historia oficial. Y quienes cuestionábamos la historia oficial seguimos cuestionándola todavía. Pues eso explica que le quiten atribuciones, le quiten recursos a la Academia Nacional de la Historia y se los trasladen al Centro Nacional de Historia, que por cierto el presidente era el actual ministro del MINPOPO de la Cultura, Pedro Calzadilla. Bueno, nosotros no podemos dejar, por supuesto, esta conversación con un historiador, ex rector de la universidad y presidente del Ateneo de Valencia, sin preguntarle, un hombre ligado también a la universidad. En estos momentos, profesor, ya para ir culminando, en estos momentos la Universidad Venezolana se le suspende las elecciones, donde se viola su carácter autonómico. ¿Cuál es su parecer? Como historiador, como ciudadano, como profesor universitario y como, lo más importante, como persona que conoce muy bien las leyes venezolanas. Mira, yo lo que te puedo decir es que yo soy, si el término cabe, yo soy fanático de la autonomía, pero un fanatismo, un contrasentido, pero un fanatismo bien racional. La universidad sin autonomía no funciona. Vean los esfuerzos del paralelismo universitario, que si la UNEFA, que si la Bolivariana, que si ese montón de misiones tapa amarilla para formar profesionales universitarios que no son profesionales universitarios, el caso de los médicos comunitarios, en fin, todo ese espectro aterrador de la educación universitaria en el país. Y yo digo esto porque expreso mucha pasión por la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no se viola porque esté el divise dentro de la universidad, por Dios. Las avenidas contiguas y internas de la universidad son competencia del Estado venezolano a su resguardo. Y además que hay que resguardar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros obreros, de nuestros empleados. Entonces, eso no es la violación de la autonomía. La violación de la autonomía es tratar de forzar la aprobación de un programa, un estatuto electoral nuevo que incluye todas esas desviaciones populistas del gobierno, de que votemos todos, de que mi voto valga igual que el de un estudiante, el de un obrero, un empleado de la universidad.
la universidad y el saber universitario, el conocimiento es jerárquico, la universidad es jerárquica. La universidad es una élite, por supuesto que es una élite, y sino que la experiencia de los grandes países, no solamente los capitalistas, sino aquellos que se denominaron del socialismo real, bueno, era una élite la que iba allá, y siempre será una élite. Lo que no es eliteco es la formación de los recursos profesionales y técnicos para el desarrollo del país en otras áreas que no sean la universidad. Entonces nos tocaría entonces ya para culminar defender la autonomía y tener nuestras propias elecciones sin ser suspendidas por el gobierno. Tendríamos que arriesgarnos los universitarios. Yo me arriesgaría porque estamos en un momento de desafíos tremendos. Claro, ya desafiar el TCJ es fuerte. Conlleva peligro que las autoridades universitarias deben sopesar bien. Amigos, ya regresamos.